La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. No quiero yo palabras como un timbre, hirientes como un gong. No necesito sonidos que importunen la redondez del aire, interferencias prosaicas, brechas en los parámetros de la tarde. No hacen falta coartadas ni pretextos, cesiones ni argumentos. Contigo, el silencio se ocupa de todo y ya el fuego no quema, ni el agua moja, ni los minutos avanzan. Nada más y nada menos que un poema de Horas de insomnio de Carlos Pérez Torre. Bienvenido, Carlos. Gracias. Un placer que estés en Letras Mixtas. Para mí también, muchas gracias. Y es una maravilla oír tus poemas en esa cadencia natural con la que los creas de forma tan genial, por otra parte. Qué bien empieza la entrevista, Francisco, te digo. Carlos, ¿por qué seguimos escribiendo? Es una necesidad, es una necesidad. La poesía, vamos a ver, yo siempre digo que es enemiga de la prisa. Yo no tengo prisa. Fíjate tú, en Temblor, mi primer libro así importante, del 2000, al siguiente, Razón de Convivencia, fueron 6 años. Y luego de Antología Privada, 19, a 24, otros 6 años. Pero es que desde el 2006 hasta Antología Privada, 2019, 23 años sin escribir. Bueno, sin publicar, que no es lo mismo, sin publicar poesía. Entonces, hay ritmos, hay momentos en que el impulso poético, el aliento te llega, te acompaña lo suficiente y otros momentos no. Porque estás a lo mejor escribiendo en infantil juvenil o estás ocupado en... bueno, tú sabes que los artículos periodísticos te atan mucho. Oye, tienes que estar un año entero publicando cada mes, cada semana, tu artículo semanal, ¿no? Entonces eso te ata mucho a la realidad, al tiempo del día a día, a la actualidad. Y justo lo contrario, la poesía aspira a la intemporalidad. Son cosas, son emociones, son sentimientos que se comparten más o menos, pero que no tienen nada que ver con... Yo ahora leo poemas míos antiguos y son tan vigentes como los de este libro. Entonces es otro rollo. La Fíjate, me voy a aventurar a hacer una definición, fíjate tú. La poesía es, yo diría, que es un lenguaje impostado, ahora explicaré, un lenguaje impostado en el que quien lo utiliza, o sea, el poeta, debe intentar que fluya ese lenguaje sin que se note que está impostado. Alguien me diría, pues te estás tirando piedra al tejado de la poesía, ¿no? No, es al revés, estoy prestigiando porque ese lenguaje requiere cierto oficio, técnica, ¿no? En el lenguaje normal, esto lo digo atendiendo a la faceta divulgativa de tu programa, yo sé que esto lo sabes tú mejor que yo, pero bueno, yo qué sé, hay muchos recursos. Fíjate tú los gestos que estoy haciendo ahora, arqueando las cejas con los brazos, los gestos faciales, cantidad de recursos que acompañan, se cambia el tono de la voz, tal. Pues igual en el lenguaje poético hay recursos, ¿no? De otro tipo, pero es otro grado, es otra intensidad. Entonces el poeta es quien tiene que, artificialmente, vamos a decirlo así, por eso digo que es impostado, utilizar los recursos de que dispone. Recursos fónicos, por supuesto, la rima, las aliteraciones, léxicos también, claro, lógicamente, oxímoron, tal, calambur, semánticos, digo. Y sobre todo me interesan los morfosintácticos, los paralelismos, ¿no? El hiperbatón, este tipo de recursos. Entonces, el lenguaje normal, muy bien, pero claro, si tiene que intentar el poeta que no parezca impostado, ahí está el oficio del escritor. Claro. Entonces... la muñeca del poeta. Claro. En este caso eso es muy natural. Y tú la tienes, evidentemente la tienes, vamos, por cómo ha empezado nuestra entrevista, nuestra charla, el lenguaje poético es más allá de utilizar recursos estilísticos, es una cosa natural que nace esencialmente en el alma de la persona, que por supuesto hay que perfilarlo, hay que estudiarlo, hay que profesionalizarlo y hay que medir muchos versos para que el verso tenga la estructura que uno deseamos, ¿no? Pero en general eso tiene que tener una esencia natural en la persona, si no, no. Pero yo vuelvo al principio de mi pregunta, ¿por qué no decaemos? Porque es tan difícil, no solamente por los años, que estoy convencido que tú no lo haces, los años no te pasan por escribir porque no escribas, sino porque no editas, que es distinto. Es distinto, sí. Sino porque, mi pregunta es, ¿por qué no decaemos? ¿Es como una especie de adicción?
Sí, yo he empezado a responderte antes diciendo que es una necesidad, es una necesidad. No encuentro mejor definición, mejor otro sustantivo, ¿no? Adicción tiene una carga allí, pero Tóxica, ¿no? también la puedo subrayar, es algo adictivo, ¿no? Entonces, esa manipulación, digamos, que el poeta la hace con la idea de que al fin el resultado final sea armónico y apele a la sensibilidad de quien te pueda escuchar o leer de un modo efectivo, estética y emocionalmente, porque ambas cosas son importantes. Efectivamente. Yo puedo entender que una persona, cualquier persona en un contexto normal, yo qué sé, en un paseo por el campo, por ejemplo, pues entiendo que si se encuentra un árbol medio podrido y tal, se pueda parar y medite esa persona, bueno, ¿qué va a ser de esa madera, no? Si finalmente el árbol se tala, ¿no? Si finalmente acabará ardiendo en el brasero de una casa modesta. Pero fíjate, lo puede decir, pero no jamás lo diría como don Antonio Machado, en su famosísimo poema Al Olmo Seco. Fíjate que empieza nada menos que hablando del árbol, ¿no? O sea, ya en el lenguaje normal tú ves aquí, oye árbol, ¿tú qué haces aquí en medio? Empieza que estás tocado, ¿no? Claro. Pero la licencia poética permite, el apóstrofe es un recurso literario, ¿no? Entonces Machado le habla primero al árbol y dice que antes que lo derriba un hacha al leñador, y a lo que voy, una serie de anáforas, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta. Aquí la manipulación que ha hecho Antonio Machado es buscando la armonía sin que se resienta la comprensión. O sea, yo entiendo perfectamente lo que dice, pero el uso léxico, el adjetivo mísera, el sustantivo a lo mejor hogar, ¿no? Hablando del fuego, y sobre todo el descoloque sintáctico que ha hecho, ¿no? Es como si yo antes de venir aquí pongo en WhatsApp a un compañero y digo, hoy aquí entrevistándome está Francisco Quintero. Pues no, yo pondría, Francisco Quintero me está entrevistando hoy aquí, ¿no? Bueno, pero ese descoloque busca lo que yo digo, la armonía y la apelación estética y emocional. Claro. En ese poema, además, si conocemos la historia que hay detrás, la carga emocional ya conocemos cuál es, ¿no? Claro, pero no a veces los poetas no caemos en el error de lo docto, porque no en cómo hacemos de docto el poema, sino en esto que tú estás explicando. ¿Tú no crees que esto espanta, por eso tiene un público tan parco? Puede ser, seguramente. Por eso aquello de la poesía de la experiencia, por eso de otras cosas más cercanas, porque para que la gente tuviese más cuidado el verso. Eso ocurre y es cuando no se consigue lo que yo intentaba explicar, cuando no se consigue que el resultado final de ese oficio poético, esa modelación del lenguaje, no consigue, la comprensión. O sea, ahí se pierde una oportunidad de comunicación, porque hay muchos poetas que hay que leer, hay que tener un tomo del diccionario al lado para... Eso rompe la comunicación. Que bueno, a nosotros nos interesa tener un tomo de diccionario al lado, porque somos personas que queremos crecer en nuestro conocimiento, pero hay otras personas que la inmediatez en la que está sometida la sociedad hoy en día, pues los aleja de ese concepto poético que tú mismo estás describiendo y del que yo estoy totalmente de acuerdo y además me siento cómplice, ¿no? Porque es que me parece absolutamente natural vivirlo. ¿Qué le pide a la poesía, Carlos? ¿Tú qué le pides? Cuando yo tengo esto tan maravilloso en las manos, ¿tú qué le pides a horas de insomnio? Que me siga correspondiendo, que me siga mereciendo la pena practicarla, utilizarla, bucear en ella. No solamente en el acto creativo, cuando soy yo el poeta, sino en el acto humilde y solidario de aprender de tantísimos poetas que han escrito antes y después seguirán escribiendo igual, mucho mejor, desde luego, que yo. Entonces la poesía tiene ese aspecto también solidario, de conexión, ¿no? La comunicación, ya he dicho que es lo más importante, ¿no? Y esas son los méritos, las luces de la poesía. Hagamos un guiño, claro, a la librería que nos acoge hoy aquí, ¿no? Esas son las luces de la literatura, ¿no? Buscar esa complicidad, ¿no? Esa conexión. Y antes he dicho que tanto estéticamente como emocionalmente, porque si no, es que las dos cosas son las dos patas me falta la tercera, el trípode. La tercera es quizás la temática, la circunstancia, ¿no? El contexto vital. El contexto, desde luego. Nos influye mucho a la hora de escribir poesía. Después de horas de insomnio, ¿qué va a venir? Ahora va a venir un experimento, también es poesía, pero infantil, para lectores muy, muy jóvenes. Una editorial malagueña me llamó, Elbo se llama. Yo he buscado el concurso en esta ocasión de Svetlana Kalashnik, una ilustradora muy reputada. A mí me encanta trabajar con ella. Ya hablamos en otra ocasión de la importancia que tiene el dibujo, ¿no? La ilustración, este tipo de literatura. Y son para niños de quinto de primaria, de 10 años, de 11 años. Entonces, nunca he escrito yo poesía situándome en cómo un chaval, una niña, un niño de esa edad puede vivirla, puede vivenciarla, ¿no? Lógicamente no tiene nada que ver con la poesía que está contenida en este libro, ¿no?
rimas muy facilitas, el mundo cercano al niño, el colegio, se llama mi clase, la clase. Entonces, claro, hay 25 poemas, 25 ilustraciones, y lo que hace este niño es hablar de cada uno de sus 25 compañeros en la lista de clase, de su seño, por supuesto, y de su cole. Y luego va presentando uno a uno a los niños y niñas que son con más o menos la realidad que puede uno encontrarse en una clase. Mi condición de profesor, primero en primaria, algunos años, luego muchos otros en secundaria, me ha permitido conocer de cerca, en primera persona, la realidad de las aulas, ¿no? Y eso me ha ayudado. Ha sido un experimento, como digo, pero ha sido bonito. Y tengo ganas, trae empastaduras, ilustraciones, bueno, a color, conoce el trabajo de Svetlana y va a merecer mucho la pena ese libro. Estoy ilusionado con eso. También estoy trabajando en otra colección de relato corto que se llamará Las luces largas, pero eso ya saldrá para el 26. Trabajar con los peques en la poesía es absolutamente sorprendente. Una de las experiencias más bonitas que he tenido como poeta es cuando me he acercado a muchos colegios a dar talleres, a informar sobre ello, a leer poesía. Te sorprenderá cuando te acerques el concepto que ellos tienen de la poesía tan excelso y tan elegante a la hora de empatizar con lo que nosotros creemos como poesía. Así que enhorabuena por ese proyecto. Ya te doy la enhorabuena antes de conocerlo. Cuando lo conozcas ya vendrás a contárnoslos aquí a Letras Mixtas cuando lo tengamos entre nuestras manos. Y el resto de estilos que tú trabajas, ¿no vas a volver a ellos? Siempre estoy en lo que toca, ¿no? Fíjate que el 22 apareció un libro de relatos, el 23 otro. Notas al margen, Mala conciencia, luego uno de infantil juvenil, Siempre alerta, ahora otra vez poesía, preparado, como te digo, ahora poesía infantil y relato corto, otra vez narrativa, o sea que voy tocando los palos, la poesía con otro ritmo, como te he dicho antes, cuando toca, y la narrativa sí es más disciplinado, me pongo más a trabajar, ahora, ya te digo, 22, 23, 26, el flujo en que aparece el libro con colecciones de relatos sí es más, hay más frecuencia, ¿no? Es otra cosa, hay son múltiples las influencias, uno tiene muchas ideas, el día a día te permite material con que fabular, ¿no? Pero la poesía tiene que acompañarte de otra manera, tú tienes que sintonizar y no siempre lo consigues, es un poco más misteriosa, ¿no? Ahora que eres más prolífico en todo esto que me estás contando que haces, es porque tienes más tiempo, más dedicación vital, y eso lo intuyo, porque la vocación es obvia que existe, pero intuyo que es porque tienes más tiempo y puedes dedicar más a hacer tu pasión. ¿Qué le pedirías al mundo editorial? Porque estás más cercano, ¿no? Los escritores y los creadores necesitamos una estructura para poder contar al mundo lo que hacemos, ¿no? ¿Es algo que tú eches de menos que podamos contar, que haya que mejorar? Las editoriales locales, más pequeñas, malagueñas, están un poco a veces desasistidas, ¿no? No es tan fácil encontrar en los circuitos, ¿no? Es complicado. Entonces, si se les facilitara en cierta medida, tampoco te voy a decir, ese acceso, ese primero o segundo, en primer nivel o un segundo quizás, sería más fácil que subsistieran empresas como muchas veces románticas de este tipo, ¿no? Una empresa que quiera pervivir, que tenga... Hay mucha gente, yo conozco editores que son realmente enamorados de la profesión, de la literatura, y embarcan su tiempo, su dinero muchas veces. Entonces, son otros creadores iguales. Sin duda. Muchos creadores, muchos editores son creadores como nosotros. Entonces, ese esfuerzo no debe nutrirse solo de autoediciones, quizás, ¿no? Debería de haber otros modos de facilitarle algo la vida a estas editoriales más pequeñas que merecen también el apoyo y el reconocimiento, sin duda. Carlos, ha sido un verdadero placer que estés con nosotros en Letras Mixtas. Te agradezco muchísimo que vengas y que además que vengas con ese perfil de, como decía antes, del lenguaje docto. ¿Mi perfil bueno? Ese perfil es bueno, el docto es bueno para esta casa. Y es muy cómplice oírte hablar esas cosas de esa manera, al mismo tiempo compleja, pero singulares, y que permite que nos acerquemos a la poesía desde otro prisma. Os recuerdo, Carlos Pérez Torre, Horas de insomnio, está en la colección Davise de Isabel Romero. En esta casa queremos mucho a Isabel Romero, muchísimo. ¿Me permiten la cuña? Claro, claro. Antes de terminar, tuve la fortuna de que en la primera presentación en Málaga, en la mesa a mi lado estaba Isabel Romero, la editora, y estaba Francisco Quintero. Leíste con Bueno, con sí, detención y con cariño mi libro.
Y luego en la segunda Fue un presentación placer. tuve otra fortuna porque también estaba el prologuista, José Infante, Sí. y Cristina Consuegra también, en la segunda que hicimos en Málaga. Así que he tenido buenas compañías con este libro y te lo agradezco especialmente. Sí, la compañía de José Infante es una magnífica compañía. Amigo, un verdadero placer que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Nos veremos muy prontito. eso espero. Muchas gracias, amigos, amigas, como siempre, por tanto cariño. Chao.